Muchos pastores, pastoreando al 100% una congregación, descuidan a su familia. Muchos pastores no tienen espacio ni tiempo para salir con sus hijos ni con su esposa. Muchos pastores y líderes evangelistas se les está cayendo el matrimonio en su casa debido a que no tienen espacio para compartir con su esposa, para compartir con sus hijos. Nuestro contenido es bíblico y objetivo. Nosotros leemos, investigamos y oramos para ofrecerte una explicación clara y precisa. Hay respuestas bíblicas para todas tus preguntas. Entra a YouTube, búscanos como Isael Lorenzo y suscríbete a nuestro canal. Tenemos lo que tu alma necesita. Suscríbete, aquí te esperamos. Dios les bendiga de manera muy especial. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Para hoy nosotros queremos tratar con ustedes el tema del uso del tiempo libre y de su importancia. ¿Ha considerado usted alguna vez en su vida la importancia muy significativa del tiempo libre para el ser humano? ¿O solamente considera usted el tiempo libre como un espacio de ocio que, de acuerdo al pensamiento y la opinión de muchas personas, es como un tiempo perdido? Hoy ese es el tema que queremos tratar y queremos comenzar mencionando la historia o el detalle de la historia de la época de la Revolución Francesa, cuando los hombres para aquella época, ubicados por el temor o más bien ubicados por el deseo de producir más dinero, querían promulgar la costumbre normal de 7 días para constituir una semana a pasarlo a 10 días para constituir una semana. Es decir, querían pasar de 7 días a 10 días para provocar un espacio mayor de tiempo a los fines de poder producir más dinero y poder laborar durante más tiempo. Sin embargo, la cantidad de estrés, la cantidad de cansancio y la inconfortabilidad de los hombres que estaban trabajando para aquella época produjo que ellos se vieran en la obligación de tener que descender de 10 días como tenían la semana hacia su estado natural de 7 días como le establece la Biblia. ¿Por qué sucedió eso? Porque el hombre en su etapa natural necesita un espacio de tiempo para poder descansar y para poder reposar. La Biblia lo dice en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, que Dios, después de haber hecho toda la creación, reposó al séptimo día. ¿Qué nos da a entender este versículo? Que nosotros tenemos que tomar el espacio para poder descansar y para poder reposar. Si el mismo Dios descansó, si el mismo Dios reposó siendo Dios, ¿cuánto más nosotros que somos personas finitas, llenas de limitaciones y que realmente necesitamos y ameritamos descanso y reposo para poder vivir y para poder actuar de manera correcta? La ciencia médica enseña que el hombre natural, que el hombre normal debe dormir durante un espacio de 8 horas. A los fines de poder reposar el cuerpo y a los fines de que el cuerpo se pueda restablecer de las energías que gasta durante el día en la etapa laboral o haciendo lo que el hombre normalmente hace. Y es que hay una importancia concomitante cuando nosotros sacamos tiempo y hacemos un uso correcto del tiempo libre que nos queda de nuestras ocupaciones diarias. Dentro de todas las importancias del tiempo libre, yo quisiera mencionar 3 que son muy puntuales. Y estas 3 quiero hacer uso de ellas mencionándolas porque pueden ser beneficiosas tanto para el hombre secular como para el hombre espiritual, que es el caso que ahora mismo a nosotros nos compete. Una primera importancia del uso del tiempo libre y de sacar espacio sería el de cuidar el cuerpo humano. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6, versículo 16 y versículo 17, y en el libro de Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 habla y hace referencia clara y directa a lo que es el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, donde Dios habita, y el cuidado que nosotros debemos de tener sobre ese cuerpo que Dios nos ha concedido para que nosotros tengamos su presencia, tengamos su poder. Pablo fue claro, Pablo fue muy explícito al hablar en Primera de Corintios, repito, capítulo 3, versículos 16 y 17, y en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. De hecho, da a entender también que Dios va a vengar a todas aquellas personas que no
cuiden el templo del Espíritu Santo como debe ser cuidado. Me gustaría citarlo. Si tiene una Biblia, vaya conmigo por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Repito, Primera de Corintios 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Entonces, ¿cómo nosotros con el uso del tiempo podemos cuidar de nuestro cuerpo? Haciendo un uso del tiempo de manera correcta, haciendo un uso del espacio que Dios nos ha meritado durante las 24 horas de manera correcta. Porque teniendo nuestro cuerpo al vapor durante las 24 horas del día, teniendo nuestro cuerpo al vapor durante los 7 días de las semanas, durante los 30 días del mes y durante los 365 días del año, sin darle al cuerpo el espacio que él necesita, el descanso que necesita, el tiempo de relajación o recreación que necesita, puede prevenir o puede desencadenar una especie de consecuencias que a la larga nos harían mucho efecto negativo en nuestro cuerpo y que por consiguiente destruirían la estructura anatómica, física y natural que Dios ha destinado para morada de su Espíritu Santo. Entonces, punto 1, debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo por medio de sacar un espacio para poder descansar y para poder relajarnos. Otro punto bien importante que queremos traer a coalición sobre el uso del tiempo libre y el uso del tiempo que necesitamos para descansar es fortalecer el espíritu y el intelecto. La Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8, dice de manera clara que si en algo justo, si en algo amable, si en algo de buen nombre, si en algo honesto, en eso nosotros debemos pensar. Pero para poder pensar en algo honesto, en algo amable, en algo puro, nosotros necesitamos un espacio de relajación, nosotros necesitamos estar sobrios, como lo dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, cuando hace alusión a la sobriedad que debe tener el individuo para poder actuar. Entonces, nosotros tomando Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, las referencias sobre la sobriedad y de ser sobrios, entonces concatenamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 8, cuando dice de que tenemos que pensar en lo honesto, en lo puro, en lo amable. Entonces, una persona llena de estrés no tiene espacio para pensar como debería pensar o con la claridad que debe pensar. Una persona llena de fatiga, una persona llena de cansancio, es posible que se le nuble el pensamiento, se le nuble el entendimiento y se le haga difícil tomar ideas que sean claras y que sean objetivas. Entonces, para nosotros poder fortalecer el espíritu y para poder fortalecer el intelecto por medio de lecturas y la adquisición de nuevos conocimientos, necesitamos sacar un espacio libre, necesitamos sacar un espacio de ocio, el cual aprovechemos para refrescar nuestro intelecto, alimentar nuestro espíritu y descansar nuestro cuerpo. Otro factor muy importante sobre el cual reincide la importancia de sacar un espacio libre, un espacio de descanso, lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 hasta el versículo 31. Y si tiene una Biblia, le invito nuevamente a que vaya conmigo, por favor, al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al versículo 31. Vamos a ver qué dice la Biblia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid, versículo 31, venid vosotros, aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Libro de Marcos, capítulo 6, versículo 31, Cristo hace un hincapié y le dice, venid a un lugar desierto y descansad.
¿Qué le está diciendo? Apártense de la multitud, saquen un espacio para poder refrescarse, indirectamente para poder renovarse y para que puedan hasta comer de manera tranquila. Le está haciendo hincapié y le está resaltando, recalcando, haciendo hincapié, valga la redundancia, en la importancia de sacar un espacio para poder descansar, en la importancia de sacar un espacio para poder reposar. El mismo Jesucristo, según la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 23, dice que subía normalmente, que subió, dice el texto bíblico, a un lugar solo a orar y que venida la noche todavía estaba ahí, que fuera de la multitud, fuera del conglomerado de personas, fuera del espacio donde existe mucha fatiga y mucho estrés. Se fue a un lugar desierto a orar de manera tranquila, de manera pausada y por consiguiente a poder descansar y renovarse en el Señor. Nosotros como cristianos debemos tener eso claro. El ministerio algunas veces demanda demasiado trabajo. El ministerio demanda demasiados compromisos que en muchos de los casos nos ocupan el pequeño espacio que quizá por costumbre antes teníamos para descansar. Pero ahora que de acuerdo al aumento de la agenda y los compromisos hemos tirado de un lado sin saber que eso a la larga puede cobrarnos unas consecuencias prácticamente mortales. Y esto lo digo de manera seria y muy responsable. Ahora, tomando en consideración que tenemos que sacar un espacio para estar tranquilo, tenemos que sacar un espacio para estar libres y poder descansar y reposar. Una vez sacado ese espacio, una vez logrado ese espacio dentro de nuestra agenda, ¿qué actividades nosotros como cristianos tenemos o podemos hacer para poder descansar y para poder reposar y darle una renovación a nuestra vida espiritual? Debemos tomar pendiente lo que dice la Biblia o el ejemplo que la Biblia nos da según el libro de Esther, capítulo 9, versículo 17 hasta el versículo 22, cuando dice que para aquella época tomaron un día de reposo, tomaron un día de tranquilidad para compartir en familia y para poder intercambiar comida, un vecino con el otro vecino. Era una fiesta llamada la fiesta de Purim, que la tengo aquí citada y me gustaría, no sé, leerla para beneficio de todos ustedes. Según Esther, capítulo 9, versículo 17 al versículo 22, la Biblia dice que se proclamó lo que es la fiesta de Purim, que fue ideada como un tiempo agradable compartido con los demás, en el que pudieran celebrar juntos su liberación. Fue declarada como una fiesta de regocijo y de banquetes. No solo se debían reunir las familias y los amigos, sino que también se debía extender esta felicidad a los pobres y necesitados. Eran tales la gratitud y el regocijo que se debían dejar a un lado los quehaceres de rutina para dedicar un tiempo especial a ensanchar las relaciones fraternales y sociales en medio del pueblo. Este ejemplo debiera ser imitado por los cristianos de hoy. Las celebraciones espirituales y fraternales ayudan a las familias de la iglesia a descubrir un aspecto muy, pero muy importante de la vida cristiana. Entonces, en mi espacio libre, ¿qué debería yo hacer? Compartir con la familia. ¿Qué debería hacer? Compartir con amigos. Yo tengo aquí unos cuantos consejos que me gustaría tratar con ustedes para esos espacios libres. Debemos nosotros salir con la esposa a cenar si es posible, salir con los hijos al parque, salir con los amigos, jugar o practicar algún deporte de manera sana y recreativa, ir de vacaciones si es posible a un resort, a alguna provincia del país en el cual nosotros nos encontremos, y si reunimos las condiciones económicas, salir a otro país y poder ser turista, ¿no? Y conocer otra cultura, etcétera, etcétera. Debemos salir también con los hermanos de la iglesia, visitar un río, visitar un lago, salir de pesca, participar en un maratón. El punto es que necesitamos nosotros poder salir del espacio rutinario y aprovechar un espacio de libertad en el cual nosotros podamos renovar nuestro espíritu, podamos renovar nuestra mente y podamos reconfortar nuestro cuerpo, que en muchos de los casos nos los exige, nos llama a voces, aunque
nosotros no lo podemos escuchar. El estrés está matando, el estrés está acabando con la sociedad, el estrés está produciendo un sinnúmero de reacciones agrias, negativas en las personas, y por consiguiente el estrés está ayudando a las personas a deparar en muchos conflictos personales e interpersonales que a la larga deparan en mortalidad y en afección emocional dentro de nosotros los seres humanos. Entonces tenemos que cuidarnos del estrés, y el estrés en muchos de los casos directamente recae o hace víctima a una persona cuando esa persona no tiene espacio para descansar, no tiene espacio para respirar, no tiene espacio para poder recrearse. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros como creyentes podemos obtener de un buen uso del tiempo libre? Bueno, en una primera instancia tenemos lo que es la renovación espiritual de nosotros. Tantas actividades juntas, tantos talleres juntos, tantos compromisos juntos de la iglesia, algunas veces no nos permiten renovar nuestras fuerzas. No tenemos tiempo algunas veces ni siquiera para ayunar ni para leer la Biblia, debido al tanto ajetreo que tenemos. Entonces, cuando se saca un espacio libre, un tiempo libre, es posible que nosotros tengamos, más que es posible, seguro que tengamos una renovación espiritual. De modo que el uso correcto del tiempo libre decae en mí en lo que es una renovación espiritual, decae en mí en lo que es un nuevo vino, una nueva visión, una nueva interpretación o entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Y cuando hablo de interpretación no me salgo del rango de lo que establece la hermenéutica para estudiar el texto, sino más bien que lo que antes no entendía en la Biblia lo puedo entender de mejor manera. ¿Qué más? Más ánimo, tengo más y mejor visión espiritual y tengo una preservación de la salud y conservación de mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, usted evangelista, usted pastor, usted dama, usted líder, usted miembro, caballero, niños y jóvenes, necesitamos espacio para poder recrearnos. Necesitamos espacio para poder tomar un respiro y poder ver las cosas de manera diferente. La Biblia dice, es necesario hacer una cosa sin dejarla hacer la otra. Con esto yo no proclamo ni incito a nadie a que deje de ir a la iglesia. No proclamo, incito a ningún pastor a que cierre la congregación y que dé vacaciones, sino más bien a que hagamos uso e interpretación correcta de lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, cuando dice que todo, absolutamente todo, tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora. Cuando yo me siento, analizo mi tiempo, mis 24 horas, es posible que yo tenga tiempo suficiente para adorar a Dios, para ir a la iglesia, para estudiar, para trabajar y para descansar. Solamente tengo que manejar mi tiempo de manera correcta, subdividir mi tiempo y organizarme, quitando actividades que no son tan prioritarias o necesarias y ahorrando tiempo y espacio para poder descansar o hacer una actividad que sea de más beneficio, de más recreación para mí. ¿Cuál es el peligro que mi vida corre cuando yo no saco un espacio de tiempo para descansar? Primer peligro, y es el más mortal de todos, hay descuido espiritual. En la mayoría de los casos, las personas que han caído de la gracia de Dios han caído debido a que se han descuidado espiritualmente, producto de falta de oración, falta de ayuno, falta de meditación y lectura de la palabra. ¿Y qué ocurre cuando dejo de orar, cuando dejo de leer la palabra y cuando dejo de meditar en ella? Eso pasa debido a que no tengo supuestamente tiempo para hacerlo, y por no tener tiempo me descuido, y por descuidarme entonces decaigo en lo espiritual, y es ahí cuando viene el enemigo a tomar espacio dentro de mí y violo el precepto bíblico que Pablo le da a la iglesia cuando le dice: no deis lugar al diablo. ¿Qué otro peligro tengo cuando no saco el espacio de tiempo que necesito para descansar? Viene el enfriamiento como producto del descuido espiritual. Viene el estrés, que es algo, un factor patógeno fatal para la conducta y la interrelación humana. Vienen discusiones en el hogar, en el trabajo, con mis hijos, con mi pastor, con los hermanos de la iglesia. Vienen alteraciones instantáneas sin razón. Vienen problemas, vienen discusiones, se mete el diablo por completo.
Necesitamos el descanso porque el descanso nos proporciona, insisto, una nueva y mejor visión, nos proporciona paz mental, nos proporciona tranquilidad. Cuando no descansamos siempre estamos irritados. Cuando no descansamos siempre estamos propensos a cometer errores y ofensas, tanto de carácter físico como de carácter emocional o verbal en la intercomunicación que tenemos con los demás. Entonces, por favor, saquemos espacio. Tú, evangelista, que estás cargado, ten menos actividades y bríndale un poquito más de espacio a tu familia. Tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como aquí en Latinoamérica, muchos pastores, pastoreando al 100% de una congregación, descuidan a su familia. Muchos pastores no tienen espacio ni tiempo para salir con sus hijos ni con su esposa. Muchos pastores y líderes evangelistas se les está cayendo el matrimonio en su casa debido a que no tienen espacio para compartir con su esposa, para compartir con sus hijos. Saca espacio para tu esposa, llévala, dale una vuelta, como decimos aquí en la República Dominicana. Busca la manera, tú eres inteligente, sé sabio. Busca la manera de tener un espacio privado con ella. Dedícale tiempo a tu esposa, dedícale tiempo a tus hijos, dedícale tiempo a tus amistades, dedícale tiempo a tu familia. Sé sabio. Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Solamente necesitas sentarte, analizar tu espacio, tu tiempo y buscar la manera de buscar horas, de buscar espacios en los cuales tú tengas un periplo de espacio para descansar, para meditar y para poder recrearte. De todos los días a la semana que trabajas, deberías tomar un espacio y descansar. De todas las horas que tienes disponibles durante el día, tienes que tener horas, espacios en los cuales tú tengas un reposo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Tenemos en nuestro canal, búscalo, dice ¿qué hacer con mi tiempo? El uso del tiempo, respecto a cómo manejar el tiempo de las 24 horas, de los 7 días de la semana, de los 30 días del mes y de los 365 días del año. Ahí nosotros dejamos esquemas de qué hacer en un día a día, de qué hacer en la semana, de qué hacer en el mes y qué hacer en el año, a los fines de aprovechar el tiempo de una manera más ventajosa y provechosa para nosotros. Mi nombre es Isael Laurencio. Ha sido un placer. Hasta una próxima. Toda nuestra programación está orientada a edificar las vidas de nuestra audiencia. No olvides compartir este video para que juntos seamos de bendición a más personas en todo el mundo. Dios te bendiga.